Bien, el tema del día de hoy es la costa, o la geomorfología de la costa, o simplemente la región costa. Ustedes saben que a eh, la costa, según las regiones naturales, a la costa también la han conocido con el nombre de costa o chala, ¿verdad? De esa manera también ha sido conocida, también la conocen, ¿no? Esa es, digamos, su toponimia de la costa o chala. O incluso anteriormente la costa también recibió otros nombres, ¿no? Costa, también chala la llamaban, chaya también la llamaban los llanos, ¿no? Que todas estas palabras que te acabo de decir tienen un significado, una traducción, ¿no? En este caso, costa, en Aymara, por ejemplo, significa amontonamiento de nubes, ¿no? En Cauqui significa tierra reseca y arenosa, ¿no? En el Runasimi, que significa simplemente planta de maíz, ¿no? Esta es una de las regiones que caracterizan al país, ¿no? De las cuales están compuestas el país, que forman parte del Perú. Como bien sabemos, la costa, conjuntamente con los Andes, con la selva y el mar de Grau, conforman parte de las regiones del Perú. Esta clasificación impuesta desde épocas coloniales y es una de las más conocidas por todos nosotros, ¿no? En realidad la costa, ustedes saben que es una franja desértica, ¿no? Es una franja desértica que se extiende de norte a sur, ¿no? Es que se encuentra entre el mar de Grau y la región andina, o entre el mar de Grau y la cordillera de los Andes, ¿no? Por lo tanto, eh, la costa es una larga franja desértica, o es una franja desértica simplemente, ¿no? Por ahí tienes eh, la división del territorio peruano en sus tres regiones, a la cual le podemos agregar o insertar lo que se conoce como el mar peruano o el mar de Grau, ¿no? Esta clasificación, recuerde que es impuesta ya desde épocas coloniales, como una forma de estudiar el territorio al cual los españoles habían llegado, ¿no? La costa, el territorio próximo al mar, como lo había dicho en su momento, ¿no? Eh, a lo largo de todo el territorio, la costa no presenta el mismo ancho, ¿no? Van a haber zonas en las cuales van a variar. Por ejemplo, sabemos que la costa es una franja desértica, pero su ancho mínimo va a llegar hasta los 15 kilómetros, y eso lo vamos a ubicar allá en la localidad de Arequipa, ¿no? Y su ancho más amplio, o su ancho máximo, llega hasta los 180 kilómetros. Eso allá en la región Piura, ¿no? Y la altitud de la costa, bien, sabemos que la costa va desde los 0 metros, ¿no? 0 a 5 metros sobre el nivel del mar hasta ¿no? Hasta los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esa es la altitud máxima de la costa, ¿no? La costa atravesada por los 53 ríos que forman parte de la cuenca hidrográfica del Pacífico. Y sabemos que en esta zona nosotros tenemos eh, a la mitad de la población, ¿no? La mayor parte de la población o la población en su mayoría y demasía habita principalmente territorio costeño. Y justamente, como te digo, recorre de norte a sur, atravesando las 11 regiones políticas del país. Bueno, esto ustedes deben de saber, ¿no? Cuáles son las regiones o zonas que recorre la costa, ¿no? De norte a sur, tienes a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, ¿no? El Callao, que también es una región política, Callao, Ica, Moquegua, Tacna. ¿Me salté alguno, creo? No me fijé, creo que he contado 10, 11, ¿no? Pero tenemos 11 regiones políticas que atraviesa toda la costa, de norte a sur, desde Tumbes a Tacna. Obviamente sabemos que todas las regiones no solamente tienen una sola región. Es decir, por ejemplo, Lima tiene tanto región costa como región sierra, ¿no?
el único departamento, la única región que tiene costa, sierra y selva va a ser La Libertad. Pero acá vamos a tener dos regiones netamente costeñas. Ellas van a ser Callao y Tumbes, ¿no? Como regiones netamente costeñas. División de la costa, ¿no? Tanto, la vamos a dividir tanto en zona norte, centro y sur. La zona norte, ustedes saben que al norte también lo conocen, ustedes que están más próximos a salir, postular a un instituto, universidad, constantemente hay preguntas refiriéndose a límites, ¿no? Con qué país, con qué estado, con qué zona limita tal país por el norte, pero ellos no siempre te acostumbran a poner por el norte, ¿no? El norte debe saber que tiene sinónimos, utilizan los otros sinónimos o nombres técnicos del norte. Al norte, por lo tanto, también se le conoce con el nombre de boreal o septentrional, es decir, la costa por el norte, o la costa norte, la costa boreal o la costa septentrional. Esta zona pues se encuentra en proceso de levantamiento antiguo. Ahí tenemos la presencia de tablazos, los cuales pasan por un proceso de pirogénesis, es decir, terrenos que están constantemente en elevación. Y ahí tenemos, hace un momento yo decía que en esta zona teníamos la zona donde tenemos la mayor amplitud, ¿no? El mayor ancho o el máximo ancho, que abarcaba o iba sobre los 180 kilómetros. Esto es allá por el norte en la localidad de Morropón, ¿no? Y la costa norte abarca a las regiones de Tumbes y Piura. La costa centro, la costa central. Esta zona se encuentra en proceso de hundimiento, a diferencia de la costa norte. Y la costa central va a abarcar desde las zonas, desde Piura hasta Ica, ¿no? Y su ancho varía entre los 40 a 80 kilómetros, ¿no? de ancho. Y por último, la costa sur. Al sur también lo conocen como austral, el sur, la costa austral o meridional, ¿no? Sur, austral o meridional, ¿no? Esos son términos que ustedes deben conocer y no sean sorprendidos en futuros exámenes o futuros cuestionarios. Esta es una zona que se encuentra en levantamiento, pero este levantamiento es reciente, a comparación de las zonas de la costa norte, que se encuentran ya en levantamientos desde épocas mucho más anteriores. Acá tenemos, en la costa sur tenemos la menor amplitud o el mínimo ancho. Eso se encuentra allá en Arequipa, en la Punta Lobos o Punta de Lobos, que se encuentra en la localidad de Arequipa. Y la costa sur pues abarca desde lo que es el departamento de Ica hasta Taja. Entonces, esta es la división territorial, la división de la costa, ¿no? Y sus tres sectores, norte, centro y sur. Un ratito, por favor. Uno más tengo por acá. Ya está. Ya está. Bien, ahí tenemos entonces justamente las zonas de dónde a dónde abarcan cada uno de los sectores, que ya lo había mencionado hace un momento. El clima de la costa. La costa presenta como decía un inicio, presenta un clima único. Justamente eso se debe, o gracias a eso, es que esta región lleva el nombre de Costa o Chala, ¿no? Saben que ese término lo impone el geógrafo Javier Pulgar Vidal. Chala en un inicio decía que significa simplemente amontonamiento de nubes. Y justamente pues este amontonamiento de nubes, o estas conocidas como nubes estratos, en épocas de invierno, parte de la primavera y otoño, le dan al cielo
les dan al cielo ese color grisáceo, ese color gris u opaco, como tú quieras, ¿no? A comparación de otras épocas donde tenemos rayos solares fuertes, ¿no? Justamente a raíz de eso, pues esta región presenta, por así decirlo, una zona, presenta un clima único, ¿no? Con un clima semitropical, exactamente, o sería correcto decirlo. Esto en el sector norte, y en el sector sur, un clima subtropical. Muy bien, vámonos ahora directamente, antes que nos gane la hora, a los relieves costeños, o a su geomorfología, ¿no? A su geomorfología. En este caso, la costa, como puedes ver, está compuesta por diversos factores o diversos relieves que van a caracterizar a la costa. En este caso, vamos a empezar con los valles. Ahí puedes ver un poco de los valles. El valle, en este caso, el valle más poblado, el valle del río Rímac. A estos valles también se les conoce con el nombre de conos de deyección, ¿no? Y en la estructura o los elementos que forman parte de un valle tienes pues las arenas, gravas, piedras de canto rodado, limo, ¿no? Que son fertilizantes, son tomados como fertilizantes. Es esa arena negruzca que traen los ríos, ¿no? Y pues diferentes sustancias orgánicas que traen pues los ríos y que dan fertilidad a los suelos. Por consecuencia, los valles son áreas agrícolas, áreas productivas, y los valles entonces están formadas alrededor de los ríos, ya que aquí, justamente esa, no solamente es el agua o el agua que traen los ríos lo que provoca la productividad de estas tierras, sino también los materiales, ¿no? Los materiales orgánicos, materiales aluvionales, aluvional son los desechos o todo lo que trae el río, entre ellos el limo, ¿no? Y estos valles, pues, están esparcidos de este a oeste, ¿no? Y su principal geodinámica o principal forma de cambiar el territorio de este valle es a través de la erosión fluvial, es decir, a través de la accionada de los ríos. Y ahí tenemos algunos de los valles más representativos. En este caso, tú estás viendo el valle del río Rímac, que es considerado como el más poblado. Y dicho sea de paso, pues uno de los más contaminados también, ¿verdad? Al menos el río. O ya que, al menos en las ciudades, bueno, en la ciudad, al menos aquí en Lima, no se cumple tanta la condición de que alrededor de un río hayan áreas agrícolas, ya que hemos visto en plena ciudad, en plena capital, que alrededor del río tenemos caseríos, pequeñas casas, ¿no? O conjuntos habitacionales. Otros valles. El valle más extenso, este se encuentra en Arequipa. Es conocido como el Valle del Río Majes. Siempre los valles suelen tomar el nombre de los ríos, ¿no? De los ríos que la conforman, perdón, ¿no? El Valle de Majes o el Valle del Río Majes. Este se encuentra en Arequipa. El valle más productivo, el Valle Chira o el Valle del Río Chira. Este se encuentra en Piura. El valle más boreal, el que se encuentra más hacia el norte, es el Valle del Río Tumbes o el Valle de Tumbes simplemente. Y por el sur, el valle que se encuentra más hacia el sur o más austral, el Valle Caplina. En Tacna. Un segundo, uno más ingresó. ¿Dónde está? Aquí está. ¿No? Entonces, estos son algunos de los principales valles, ¿no? A lo largo de los diferentes departamentos vamos a encontrar distintos valles, ¿no? Ya que estamos en Lima, acá también podemos encontrar no solamente el Rímac, Mala, el Valle de Mala, el Valle de Lurín, el Valle de Chancay, el Valle de Supe,
Valle de Huaura, ¿no? Y sabemos que alrededor de estos valles, pues, hay vida, ¿no? Y desde épocas anteriores se han desarrollado poblados o antiguas culturas. Este es entonces el caso de los valles. Bueno, y ahí en esos valles, pues tú vas a encontrar diferentes tipos de cultivos, ¿verdad? Algodón, mangos, limón, espárragos, diversos tipos de frutas, diversos tipos de legumbres. Siguiente. Como siguiente relieve costeño tenemos a las pampas, ¿no? Las pampas son amplias llanuras que están conformadas por material aluvial, ¿no? Es decir, también sedimentos traídos por los ríos. Por lo tanto, acá también son zonas agrícolas. También son zonas agrícolas. Pero para poder ser zona agrícola, no es como los valles que de manera natural pues tenemos la vegetación presente porque el río pues así lo provee. En cambio, para zonas que, por ejemplo, pueden ser un tanto lejanas a los ríos, pero también cumple las condiciones para poder cultivar o ser un suelo productivo, pues hay que acercar el agua a estas zonas. Y normalmente eso se ha hecho desde tiempos inmemoriales, ¿no? Culturas ancestrales, quienes han formado o han construido canales de irrigación, ¿no? Es necesario entonces construir canales de irrigación, el día de hoy obras de irrigación, que sirve para llevar justamente el agua desde los ríos hasta estas pampas, ¿no? De esa manera, bueno, solamente es de esa manera, pues sin esto no serían productivas estas áreas. Sin eso no serían productivas estas áreas. Y algunas de las pampas que podemos mencionar ahí, la pampa que tú ves ahí, la pampa de Olmos, esta se ubica en Lambayeque, es la pampa más extensa conocida, ¿no? La pampa más extensa conocida. Pampas que se encuentran más hacia el norte, ¿no? Bueno, allá en Tumbes, la pampa del Hospital, en el sur, la pampa más austral, la pampa de Ite, en Tacna, ¿no? Y así vamos a encontrar pampas a lo largo de toda la zona costeña, ¿no? La Libertad. Profe, ¿cuál es el río más largo? ¿Río? No, Sí, sí. el Amazonas, pues, ¿no? El Amazonas, el río más largo del mundo. Bueno, comentaba yo sí, el Amazonas, el río más largo del mundo. ¿Y el Ucayali no compite? Del Perú. Si es del mundo, el Amazonas. Si es del Perú, Cayali. Sí, sí se entiende eso, ¿verdad? Si solamente preguntarían del Perú o te preguntan a ti del Perú, ahí sí el Ucayali. Pero si es del mundo, es el Amazonas. Bien, dentro de las pampas, estaba mencionando las pampas más extensas, que era Olmos. En La Libertad tienes algunas otras pampas, como las pampas de Virú, Chao, en Lima, Cañete, en Arequipa tienes a La Joya, ¿no? Solamente por mencionar algunas de las más importantes. Siguiente. Los desiertos. Muy por el contrario a un valle o una pampa, un desierto son áreas cubiertas por arena, por lo tanto, no hay vegetación. No hay agua aquí. Esa es una característica principal de un desierto, la escasez de agua y la escasez de vegetación principalmente. Acá más, por el contrario, encontramos arenas y rocas, ¿no? O en los desiertos vamos a encontrar
por ejemplo, las dunas, ¿no? Dunas son montículos o acumulaciones de arena, ¿no? Que están cerca de las playas y que están en constante desplazamiento, ¿no? La duna de Paracas tienes por ahí, en Ica, la duna de Perritos tienes en Piura. También tienes los médanos. Estos son montículos de arena con base rocosa, ¿no? Que están ubicados sobre los tablazos. Un punto turístico tal vez dentro de los desiertos a rescatar. Ustedes saben, de repente muchos de ustedes han ido allá a Ica. Allí existe un oasis conocido como la Huacachina, ¿no? Es el centro turístico al que se le conoce como el oasis de América. Y bueno, actualmente a los que han ido, recientemente saben que está totalmente descuidado, ¿no? Descuidado, contaminado, ¿no? Debido a la presencia, todo el accionar de las personas, ¿no? No cuidamos. Bueno, y también hay quien cuida, ¿no? O no se cuida como debería ser. Un segundo, por favor. Bien. Bien, entonces estábamos hablando de los desiertos, ¿no? Y ahí tienes el desierto de Sechura, por ejemplo, el desierto más grande, el desierto más extenso. Desierto de Sechura, ubicado en Lima, perdón, Lima, en Piura, en Ancón. Ancón, es desierto de Ancón, este sí se ubica en Lima. El de Nazca, que se ubica en Ica. Y estaba mencionándote el caso de allá justamente en Ica, el oasis formado, el de la Huacachina. Siguiente. Los tablazos. Tablazos son áreas que están... Los tablazos son áreas que están en proceso de levantamiento, ¿no? Áreas que están en proceso de levantamiento. Son montañas, cordilleras o picos elevados que continuamente están elevándose. No sé, por ahí hemos visto, si has visto los videos, hay montañas a lo largo de todo el Perú, a lo largo de Lima, a lo largo de toda la costa, que están en continuo levantamiento, pero esos levantamientos no se dan en periodos cortos de plazo, ¿no? Se dan a lo largo de cientos de años, es cuando uno puede ver el terreno, ese cerro y su crecimiento, ¿no? Ese proceso de levantamiento, a eso se le conoce con el nombre de epirogénesis, ¿no? Y gracias a eso, bueno, eso ya es dentro de otro tema, ¿no? Eso que se conoce como el diastrofismo, y a través del cual, o a través de las fuerzas componentes del diastrofismo, es la que da forma y origina los continentes. Y como te dije, estos terrenos o elevaciones están en levantamiento continuo, y su levantamiento pues se da a lo largo de cientos de años. Por ejemplo, por cada 100 años podemos ver el crecimiento de 20 a 25 centímetros aproximadamente, ¿no? Y estas zonas, o de estas zonas, se puede extraer recursos, ¿no? Como petróleo, gas, ¿no? Zonas que presentan también recursos, ¿no? Zonas ricas en depósitos de petróleo. Tenemos en Tumbes, el tablazo de Tumbes, Máncora, que es el más grande, que se ubica en Piura, y ahí mismo también tenemos a Lobitos, tablazos de Lobitos y Negritos. Acá en Lima tenemos el tablazo de Lurín, que también, dicho sea de paso, es el más poblado. Otro relieve
digamos que contrario a un tablazo, que son zonas que están en constante levantamiento, serían las depresiones. Las depresiones son zonas o regiones que están en constante hundimiento, ¿no? Y estos hundimientos, claro está, que se dan de forma lenta, ¿no? Áreas que están en hundimiento. Preguntarás tal vez, profesor, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay zonas que se levantan? Eso debido a las fuerzas del diastrofismo, ¿no? Lo que da origen a los continentes. ¿Por qué entonces qué es lo que provoca el hundimiento del terreno? La depresión. Depresión es hundimiento en términos geográficos. Esto se da debido a que se ubican cerca o se ubican en fallas geológicas, ¿no? Y debido a que estas depresiones están cerca al mar, cerca a un océano, estas se llenan de agua, ¿no? Y debido a esa característica es que constantemente están en hundimiento. Pero de ahí también, esta zona también presenta recursos para poder extraer, ¿no? Como los fosfatos y las sales, ¿no? Las sales, tú sabes que luego de yodarlos, pues tenemos la sal de mesa, ¿no? Comentaba yo que en estas zonas tenemos reservas tanto de sales como fosfatos. Ahí se encuentra la depresión de Bayobar, por ejemplo, ¿no? La depresión de Bayobar. Y se dice, o algunos años atrás, este yacimiento de fosfato estaba en subasta. No sé qué tan cierta sea de parte del Estado, las autoridades, qué tan cierto sea ello, ¿no? Ya que en esta reserva de fosfato allá en Boyavar, tenemos más de 800 millones de toneladas de fosfato acumuladas. Y por lo tanto, bueno, ustedes entienden que ahí tenemos un gran recurso, ¿no? Y el cual, pues, el Estado se encarga o se encargará seguramente de concesionarla. En este caso, subastarla. Muy bien, entonces, estas son las depresiones, ¿no? Bayobar, que mencionaba justamente como la más profunda. Y tenemos por último los esteros, ¿no? Los esteros. Esta es característica, ¿no? Característica de un sector específico, en este caso, en el sector norte, ¿no? Ahí tenemos los esteros. Esa zona, un estero es una zona pantanosa, ¿no? Zona pantanosa que está ubicada a la orilla de un río. Y del cual sobresale, pues, principalmente el mangle, ¿no? El mangle, profe, ¿qué es el mangle? En el video lo han visto, ¿no? Es plantas, árboles cuyas raíces salen del agua o sobresalen del agua y se distribuyen y crecen todo de manera enmarañada, ¿no? Y eso permite que muchas especies habiten alrededor de los mangles, ¿no? Como los caracoles, los langostinos, las conchas. Y el ejemplo de un mangle tenemos allá justamente en Tumbes, los manglares de Tumbes. Bien, entonces, estas son, muchachos, los principales relieves costeños, ¿no? Los principales relieves costeños. Por ahí de repente me estoy saltando lo que es las estribaciones andinas. Usted sabe que una estribación andina son cerros, ¿no? Cerros de elevada altitud, o perdón, de escasa altitud, cerros que no tienen tanta altitud. Eso es una estribación andina. O simplemente son prolongaciones o extensiones de la cordillera de los Andes, cuya vista o cuyo horizonte va hacia el mar principalmente, ¿verdad? Y ahí tienes, pues, algunas estribaciones andinas, ¿no? El Cerro San Cristóbal en Lima, el Cerro Criterión en Ica, ¿no? Las lomas también pueden ser consideradas como estribaciones, ¿no? No son lo mismo, pero tienen parecido, ¿no? También se puede calificar como un ejemplo.
Y bien, ahí tiene un ejemplo de lo que son los manglares. Bien, muchachos. Y el tema de la geomorfología costeña. Bueno, lo que corresponde, ¿no? Las unidades geomorfológicas o las principales formas del relieve costeño. Desde los valles, las pampas, ahí tienes más ejemplos de lo que se te ha dado en clase. Pampas, tablazos, estribaciones andinas, desiertos, lomas, depresiones, manglares y albúferas. A ver, listo muchachos. A ver, pregunta número 1. La costa peruana, ¿en qué zona se ubica con respecto al Mar del Grau? ¿Al este? Claro, la costa peruana se ubica al este, ¿verdad? Al mar, con respecto al Mar del Grau. Si tú miras al Mar de Grau, el Mar de Grau se ubica a su mano derecha, ¿no? Y por lo tanto esa zona es el este. No al norte de la costa, ¿no? Al norte se encuentra Ecuador, todos esos países. Un ratito. Ya está. Voy anotando quién fue quien me comentó. Orihuela, profesor. Ok. Orihuela. Pregunta 2. ¿Cuál es el límite austral de la costa central? Límite central de la costa central. Claro, muy bien, Guillermo, por ahí ya me dio la respuesta. ¿Alguno más? Para acá. Paracas, claro. El límite austral de la costa central es Paracas. Muy bien. 2C. 3. La pampa de mayor extensión en el Perú, ubicada en Lambayeque, se llama, fácil, ¿verdad? Olmos. Olmos. Excelente. Excelente. Muy bien, por interno también. Un ratito estoy anotando a los participantes. Listo. 4. Los valles costeños son, y su principal geodinámica es la erosión. ¿Cuál marcan o marcarían? La Los valles costeños son transversales y su principal geodinámica es la erosión fluvial, ¿no? La erosión producto de los ríos. Claro, la 4 es la entonces. 4. 5. La menor amplitud costera la ubicamos en Arequipa. ¿Cómo se llama esa zona? Punta de Lobos. Punta de Lobos. La C. Claro, excelente. La C. Por ahí escuché una voz masculina. Calderón. Calderón, excelente. Gracias, Calderón. Ok, gracias. Es Calderón Roca, ¿verdad? ¿O es Roca? Sí, Calderón Roca. Ok. A veces me confundo, en la lista me aparece al revés, como Roca Calderón. También es. Ok. Está bien. Ok, gracias. Ok, 5, 6. La cota máxima o el punto máximo de la costa, ¿cuál es? ¿O a cuántos metros sobre el nivel del mar? 6C. Es verdad, 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? De los 0 a 500 metros sobre el nivel del mar va. 7. Geoforma costera en proceso de transgresión marina, rica en sales y fosfatos. Depresiones. Claro, las depresiones, ¿no? Las depresiones, excelente. 8. ¿Cuántas regiones políticas se encuentran en la costa del Perú? Muy bien, Guillermo. ¿Cuántas? La de 11. 11, ¿verdad? 11. ¿No? Desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Moquegua, Tacna, no sé si me pasé alguno. Ica. Ica me pasé. Ok, gracias.
9. ¿Cuáles son las dos regiones políticamente netamente costeñas? Las dos regiones políticas netamente costeñas. Tumbes y Callao. Tumbes y Callao, claro, Tumbes y Callao. Ni más vuelta que darle, Tumbes y Callao. Y valles ubicados en la capital del Perú, valles de Lima, en otras palabras. La C. Rímac, Lurín y Chillón. Rímac, Lurín y Chillón, claro, excelente. Rímac, Lurín y Chillón. Listo, así quedaría entonces, muchachos. Sí, por si no han tomado nota. La evaluación sencilla, 4 preguntitas. Y en la extensión alguna, no sé si hay preguntas acá. La 1 es lectura. La 2, simplemente esto es la geomorfología marina, ¿no? Completar según el gráfico lo que se ve ahí. Y la 3, mira qué curioso. Completar este pupiletras, sí, según las opciones que hay acá. No sé si hubiera alguna consulta, voy a parar así.